Hola, buenos días. Soy la doctora Valeria Brozzi, especialista en nefrología y medicina interna, médica del Hospital de Clínicas. Y en el día de hoy les queremos presentar una charla dirigida a la comunidad. En el día de hoy, que es el Día Mundial del Riñón, queremos hacer una charla dirigida a la comunidad acerca de la introducción de qué es la enfermedad renal. En esta charla vamos a hablar de algunos conceptos básicos, la frecuencia en que se da la enfermedad renal en Argentina y a nivel mundial, cómo hacemos el diagnóstico, algunos factores de riesgo para producirlo y algunos ítems acerca de la prevención. Dentro de estos conceptos básicos me parecía importante saber qué es la función renal. La mayoría de las personas tienen dos riñones, cada uno al lado de la columna vertebral en la zona lumbar, más o menos de un tamaño de un puño de un adulto. Es importante que los riñones trabajan 24/7, realizan muchas funciones complejas y vitales que facilitan y permiten el equilibrio del resto del cuerpo. Y entonces, ¿qué hacen los riñones? Los riñones producen orina y regulan así los niveles de líquido y de agua corporal. Aparte, participan en los desechos del cuerpo, eliminando los tóxicos del cuerpo. Es importante que también controlan y ayudan a controlar la presión arterial, ya que liberan una hormona que regula esta. También tienen la capacidad de activar la vitamina D, así mantienen el metabolismo óseo mineral. Participan en la formación de glóbulos rojos, produciendo una hormona que se llama la eritropoyetina, que dirige la producción de los glóbulos rojos. Y por último, también maneja el equilibrio mineral, mantiene los minerales en la sangre en equilibrio, el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, etc. Tiene muchísimas funciones. La enfermedad renal se define por la presencia de la alteración, ya sea de la estructura, lesión o daño renal, y o de la función renal. O sea que uno puede tener una alteración en la estructura del riñón, ya sea porque tiene un riñón solo o porque tiene muchos quistes en algún riñón, o puede ser alteración de la función o de algún dato del laboratorio que nosotros lo evidenciamos con una alteración de algún dato de un laboratorio de sangre o ya sea de la orina. O también puede ser porque haya alguna alteración microscópica que nos damos cuenta por una biopsia renal. O sea, la enfermedad renal es súper heterogénea. Y nos preguntamos, ¿por qué es tan importante? La enfermedad renal es un problema importante a nivel de la salud pública. La enfermedad renal crónica es una afección progresiva que afecta a más del 10% de la población general en todo el mundo y asciende a más de 800 millones de personas a nivel mundial. Dentro de estas, más de 2 millones de personas en todo el mundo reciben un tratamiento, ya sea con diálisis o con trasplante renal. Y muchos más necesitan tratamiento, pero aún no lo saben. Es importante saber que la mortalidad también está ascendiendo y se cree que para el 2040 va a ser la quinta causa de muerte a nivel mundial. La prevalencia en Argentina es elevada, estimándose el 12,7% de la población. De la población adulta en el 2020 se estima que hay 4 millones de argentinos con enfermedad renal crónica. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que 1 cada 8 argentinos podría padecer enfermedad renal crónica. Esta prevalencia que viene en ascenso se debe en parte al aumento de los factores de riesgo, como la obesidad y la diabetes. Dentro de estos factores de riesgo, los principales es la diabetes, que es el factor de riesgo más importante a nivel mundial, la hipertensión arterial, que es el factor de riesgo cardiovascular más fuerte en todo el mundo y está estrechamente asociado, y la obesidad. Hay otros factores de riesgo que no son modificables, que es ser mujer, los mayores de 60, la raza, el bajo peso al nacer y la historia familiar de afecciones renales. En cambio, hay otros factores de riesgo que sí son modificables. Ejemplo, la automedicación o el consumo de medicamentos que pueden ser dañinos para el riñón, ejemplo, los antiinflamatorios, el tabaquismo y algunos medios de contraste. ¿Qué síntomas nos da la enfermedad renal?
La realidad es que la mayoría de las personas no tienen síntomas hasta que la insuficiencia renal está avanzada. Y los síntomas pueden ser bastante inespecíficos, como menos energía o sentirse cansado, dificultad para pensar claramente, falta de apetito, problemas para dormir, piel seca o picazón, calambres musculares, pies o tobillos hinchados y necesidad de orinar con más frecuencia y principalmente por la noche. Quiero remarcar esto. En las etapas iniciales las personas pueden no tener síntomas, por lo que la insuficiencia renal a menudo pasa desapercibida hasta que está muy avanzada. Por eso, lo mejor es averiguar si tiene insuficiencia renal cuando aún está en etapas iniciales. ¿Cómo lo diagnosticamos? La importancia es la detección temprana. Realizar pruebas a las personas que padecen mayor riesgo de presentar enfermedad renal crónica o que la padecen. Esto lo hacemos con un buen examen físico, un buen interrogatorio para poder evaluar estos factores de riesgo, que a veces es importante hacer ciertas preguntas especiales, y con algunos estudios complementarios. Dentro de estos estudios complementarios vamos a realizar un laboratorio de sangre solicitando principalmente algunos parámetros en donde nosotros podemos evaluar indirectamente o directamente la función del riñón, como es la creatinina, un análisis de sangre con la primera orina de la mañana para poder ver algunos parámetros y por otro lado para hacer una ecografía renovesical o renovesicoprostática importante. Hay muchos pacientes que ya en la edad adulta se hacen la primera ecografía y algunos diagnostican que tienen solo un riñón. Es muy importante un plan de acción claro. La detección y el tratamiento tempranos pueden retrasar o detener la insuficiencia renal. Nuestro primer paso es la prevención primaria, previa a presentar una insuficiencia renal. O sea, nosotros queremos detectar aquellas personas que tienen factores de riesgo para modificarlos y así poder prevenir una insuficiencia renal. Pero aquellos que la tienen y que tienen la enfermedad renal, si tenemos la causa, podemos tratar la causa. Pero siempre a todos vamos a hacer medidas generales para evitar la progresión. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y obviamente, ya en los estadios más avanzados, en los que la prevención o estos tratamientos de las medidas generales no se pudieron llegar o por la patología o porque llegamos tarde, vamos a ver cuál es el tratamiento sustitutivo mejor de la función del riñón. Como dijimos, tanto en la prevención como en el tratamiento para evitar la progresión, hay algunos puntos que son puntos de oro, que son 8 pasos que ahora vamos a ir hablando para el cuidado del riñón. Por un lado, es la hidratación. Lo ideal es tomar 2 a 3 litros de líquido por día, que incluye agua, soda, mate, té, evitando gaseosas y jugos. Realizar actividad física, al menos 150 minutos semanales, siempre acorde y compatible a la tolerancia del paciente. Vamos a tener una charla más adelante, así que no voy a hablar mucho de esto. Ideal es la cesación tabáquica, dejar de fumar. Por otro lado, es el control cardiovascular. Obviamente, el control de la presión arterial es esencial, el control de la diabetes y los controles glucémicos, y evitar nefrotóxicos o la automedicación no controlada. Dentro del control metabólico y nutricional, la realidad es que vamos a tener la especialista de nutrición, así que no voy a ahondar mucho en el tema, pero es importante el control de la obesidad, bajar el consumo de sodio, regular la ingesta de proteínas y obviamente en pacientes diabéticos saber qué es la dieta para diabéticos y saber qué pueden y qué no. Sin embargo, quiero hacer esta aclaración, que todo paciente con factores de riesgo o con enfermedad renal tiene que disminuir el consumo de sal. Y es importante tener un nutricionista renal. Puede ayudarle a planificar una dieta específica y acorde a cada paciente. Hoy en día se sabe que las dietas generales no sirven en nuestros pacientes. En resumen, se requiere un plan integral y sistematizado para reducir el riesgo, con la hidratación, con un ejercicio controlado, el control de la diabetes y de la presión arterial, no fumar y evitar medicamentos que pueden ser dañinos. En conclusión, el Día Mundial del Riñón nos recuerda la importancia de la prevención y el cuidado de nuestra salud renal. La detección temprana y el tratamiento adecuado pueden marcar la diferencia para la progresión de la insuficiencia renal crónica.
y un enfoque de atención multidisciplinario centrado en el paciente es esencial junto al cumplimiento del tratamiento y la educación sobre la enfermedad renal. Es clave para mejorar la calidad de vida. Cuidemos nuestros riñones hoy para un futuro más saludable. Muchas gracias a todos por la atención.